Hola, mis estimados participantes. Bienvenidos todos a la asignatura Currículum y Cambio Social. Indudablemente que esta asignatura despierta gran motivación e interés, porque de ella depende pues todo lo que ha sido y lo que es en la actualidad el sistema educativo en nuestros diferentes países. No olvidemos que el currículum es como es el eje central, es como el corazón de todo el sistema educativo, porque de allí se derivan un conjunto de competencias, de contenidos, de evaluación y de procesos que permiten formar a ese individuo para la sociedad del siglo XXI o sociedad globalizada. Realmente que estudiar el currículum es sumamente interesante, sobre todo cuando uno lo estudia desde el punto de vista de sus raíces, como lo vamos a hacer acá en esta asignatura. Mi nombre es Magali Briceño. Estaré acompañándoles durante 8 semanas de trabajo interesante, compartido, motivador, porque todos ustedes, independientemente de su profesión, están interesados por reconocer la importancia que tiene el currículum en la sociedad actual. Y eso pues nos va a dar fortaleza para que desarrollemos un curso interesante, un curso realmente motivador y por supuesto pertinente a nuestras realidades y contextos en donde nos desenvolvamos cada uno de nosotros. Vamos entonces, si ustedes me lo permiten, a compartir con ustedes la pantalla para presentarles el módulo introductorio. Como ustedes pueden apreciar, esta asignatura es Currículum y Cambio Social y el módulo introductorio eh, pues a la propia asignatura. Estamos acá compartiendo con ustedes la doctora Magali Briceño, mi persona, y la profesora Nelly Meléndez, que nos presentará algunas de sus videos como docente también de esta asignatura. ¿Cuáles son las competencias esperadas? Bueno, vincular los fundamentos del currículum de la diversidad de fuentes, procesos de cambio en la sociedad. No olvidemos que tenemos fuentes sociales, culturales, históricas, epistemológicas, que le dan esa fortaleza a lo que es el currículo. Explicar las relaciones que existen entre la cultura, la sociedad y el currículo. Actualmente hablamos de un currículum socializado, un currículum eh, globalizado y también nos referimos a un currículum internacionalizado. Entonces vemos pues cómo todo esto está englobado entre sí y nos permite ir más allá de este currículum cerrado que conocemos en muchas de nuestras instituciones. Vamos a reconocer los diferentes enfoques de la sociología de la educación y sus implicaciones en el sistema educativo. No olvidemos que la sociología de la educación fue la base fundamental para ir desarrollando estos procesos de cambio y retos y transformaciones en el sistema educativo. Y vamos a discutir el papel de las políticas educativas en cada uno de nuestros países, específicamente qué nos dice Meduca con respecto a lo que son las políticas educativas y por qué en la actualidad está dando mucho énfasis al modelo formativo por competencia. Bueno, esto lo vamos a decir en nuestra asignatura. Acá tenemos que estas serían las competencias que esperamos alcanzar en los 4 módulos que vamos a desarrollar de currículum y cambio social. Aquí tenemos los contenidos. Los contenidos tenemos currículum y sociedad, las fuentes del currículum. ¿Qué es eso del currículum?
y cómo el currículum se relaciona con la cultura, cuáles son esos enfoques sociológicos de la educación y cuáles son las políticas educativas y el currículum por competencias. Vemos acá cuatro grandes contenidos que tienen un conjunto de temas integrados entre sí, pero que todos ellos responden al logro de lo que son las competencias antes indicadas. Tenemos aquí esta escalera que me gusta mucho presentarla porque acá vemos cómo el módulo se va desarrollando como una escalera, aunque realmente es un sistema. Tenemos un módulo introductorio, aquí nos da las bases de qué es lo que vamos a desarrollar durante toda la asignatura, qué es lo que estamos haciendo hoy, el módulo de contenido, donde tenemos el módulo 1, el módulo 2, el módulo 3, el módulo 4, el módulo del proyecto integrador y un módulo que le pusimos acá de despedida, que es el módulo de retroalimentación, que es un módulo bien interesante porque nos permite conocer su opinión con respecto al desarrollo de la asignatura. Luego tenemos acá en la metodología que utilizamos. Vamos a utilizar la metodología de Flipped Classroom o clase volteada. Ahora, ¿por qué le llamamos clase volteada? Porque hay un antes, ¿verdad? Hay un durante la clase y hay un después de la clase. Antes de la clase, nosotros tenemos que buscar, primero revisar lo que está en la plataforma, buscar las literaturas que allí están planteadas, complementarlas con otras si consideramos necesitamos ampliar nuestro horizonte de aprendizaje. Tenemos que analizar todos los materiales que están allí. Tenemos prácticas dirigidas, elaboración de proyectos, discusiones dirigidas. Esto lo hacemos antes de clase. Antes de clase estudiamos bien en forma individual o grupal, dependiendo de cómo ustedes se hayan organizado, van a hacer este recorrido antes de la clase. Luego nosotros tenemos durante la clase que son las actividades sincrónicas que tenemos acá organizadas. Acá nosotros vamos a tener discusiones grupales, vamos a actividades prácticas, vamos a tener presentaciones por parte de ustedes, discusiones, ejercicios, vamos a tener algunos talleres, etcétera. Y luego tenemos un después de la clase. Bueno, después de la clase es como generar conocimiento, todo lo que hemos aprendido a lo largo, durante la clase, antes de la clase y después de la clase se convierte en conocimientos, eh, yo diría conocimientos integrales. ¿Por qué? Porque hemos desarrollado una búsqueda de información, de datos que nos permiten transformar y generar conocimiento sobre la temática en la cual estemos trabajando. En este caso, la temática es la asignatura que se llama modelos de currículum y cambio social. Luego tenemos acá que vamos a utilizar recursos educativos básicos y recursos educativos complementarios. Tenemos una cantidad de recursos. Eventualmente podemos estar en el aula, fuera del aula, podemos participar activamente usando diferentes tecnologías. Luego tenemos acá aspectos que debemos tomar en cuenta y estar muy pendientes. El sílabo. ¿Por qué? Porque el sílabo nos permite desarrollar todo el proceso, desde que iniciamos hasta que culminamos. Y es bueno que lo veamos y lo revisemos y por supuesto, si hay alguna duda, la preguntemos. Tenemos un plan de evaluación en el sílabus que cumplimos, o sea, desde el momento en que se inicia la actividad hasta el momento que culmina el proyecto integrador, que en este caso vamos a realizar para efectos de lograr esas competencias esperadas. El proyecto integrador, como su nombre lo indica, no es más que esa integración de saberes teóricos, saberes prácticos, saberes metodológicos, que nos permiten esa movilización de recursos que tenemos cada uno de nosotros. Y por supuesto, la participación en entornos virtuales es fundamental. Luego tenemos acá, también acá, acá también tenemos la comunicación y la interacción
sabemos que vamos a tener comunicación por WhatsApp, vamos a tener comunicación por el correo electrónico, vamos a tener comunicación permanente. O sea, la comunicación va a ser permanente y la podemos hacer también en los diferentes eh, foros que tenemos, el foro La Cafetería, el foro de preguntas y respuestas. Allí tenemos formas para comunicarnos e interactuar. Luego tenemos acá cómo nos vamos a evaluar. Tenemos una evaluación formativa, sumativa y continua. Vamos a evaluar las actividades síncronas y las actividades asíncronas. Evaluamos el proyecto integrador y la participación y la asistencia. Todo esto nos debe dar un puntaje del 100% y el proyecto integrador el 30%. Y, por supuesto, culminamos con esa integración de saberes que llamamos acá el proyecto integrador. Bueno, mis estimados participantes, en esto consiste todo lo que es, el módulo introductorio. Realmente eh, eh, los invito a enamorarse, a motivarse, a participar, a preguntar. Recuerden que hay que preguntar, si no estamos claros en algo, preguntar. Bueno, si yo no sé la respuesta porque no me lo puedo saber todo, lo saben otros, buscamos la información. Lo importante es que internalicemos el alcance, el significado que tiene esta asignatura de currículum y cambio social. Eh, Bienvenidos todos. Éxitos para todos. Su amiga, su servidora, Magali Briceño.